La historia arranca en una zona árida, a un par de kilómetros de Pictograph Cave State Park. En ella, una exploración minera ilegal se está llevando a cabo a plena luz del día, debajo del sol abrasador de julio, con el objetivo de extraer minerales y metales de gran valor. Mientras un jefe avisa que faltaban 59 minutos para terminar por ese día, un trabajador venía ascendiendo de lo más bajo del agujero generado por la maquinaria pesada. En ese preciso momento, el hombre pierde el equilibrio y tropieza, dejando caer una piedra que, posteriormente, generaría un efecto dominó sobre otras piedras procedentes de lo más profundo de la caverna. La última piedra, del tamaño de un tractor, generaría un estruendo considerable, retumbando el sonido en cada pared de la cueva. Los mineros optaron por seguir trabajando, llevando de a poco las máquinas excavadoras a la superficie, lentamente. De la nada, un temblor sacudió todo el interior de la cueva rocosa, siendo los mineros, quienes evitarían que las rocas del techo de la caverna cayeran sobre ellos. Mientras todos subían, camiones y parte de las herramientas se deslizaban y rodaban por la pendiente hasta caer en lo más profundo del agujero. Parecía tratarse de un terremoto, pero todo cambió cuando a espaldas de los hombres aterrorizados, se movía una masa. Un objeto, de apariencia orgánica y robusta. Quienes estaban ya en las afueras de la cueva, ayudando a los desafortunados trabajadores, quedaron impactados, al ver de lejos, como una cola escamosa y verde, se tambaleaba de un lado a otro, aplastando las maquinarias, herramientas y remolques que juntaban tierra y escombros. Cuando todos estaban afuera de la gigantesca cavidad subterránea, lo que parecía que estaba allí, había desaparecido por completo. La historia sigue a un grupo de soldados norteamericanos, siendo agrupados para ser trasladados a una región árida, a un par de kilómetros del poblado de Billings, Montana. Desde el Pentágono, se les había informado que una agrupación de terroristas cibernéticos había tomado una casa de campo. Dicha presencia de los violentos, se dio desde los satélites militares del gobierno, quienes habían logrado rastrear a los terroristas, dada a la señal que transmitía un extraño aparato electrónico ubicado en dicho establecimiento, que se hallaba entre las montañas del estado. A la base, llegaron 3 camiones militares camuflados, a los que se subieron los soldados, quienes iban armados con metralletas y escopetas, así como granadas y escudos antibalas. Los 3 vehículos partieron rumbo a las montañas de Billings. Tras 2 horas de viaje, en el que se le daban mayor información y reglas a los soldados respecto a la naturaleza de los terroristas, cuya banda se denominaba Top Eagle, los milicianos se bajaron de los camiones, en dirección al establecimiento. Al llegar, el capitán al mando, llamado Jack Brown, pidió la orden de que se adelantaran los soldados, cuya técnica radicaba en la infiltración y el sigilo. Luego de unos minutos, la puerta de la casa de madera explotó hacia adentro, entrando, como bestias al establecimiento, descubriendo que no había ningún miembro del bando criminal. Sin embargo y sin pensarlo, una luz cegó a todos los militares presentes, siendo sometidos a quedar en el piso y sin posibilidad de moverse. Desde el Pentágono, un teniente, llamado Philip Shepard, emitió un comunicado para obtener un registro sobre la situación, sin lograr llegar a la respuesta. En la cabaña, al menos 6 soldados, incluido el capitán Jack Brown, yacían tirados sin las armas, y cada uno, siendo detenidos con un arma de fuego en la cabeza. En eso, se presenta una líder, llamada Rafaela Evans, quien revela que el plan de su equipo era de revelar secretos del gobierno, que no simplemente se trataban de temas de conspiración ovni y yacimientos mitológicos. Los soldados son sorprendidos al enterarse de la existencia de materiales imposibles de existir en nuestro mundo, capaces de servir como fuentes de energía renovables y también como material relacionados a la posibilidad de otras curas y prevenciones contra enfermedades, y que a raíz de ello, el gobierno decidió emprender una exploración, encubriéndola como una exploración minera ilegal común. Los militares quedaron atónitos, pero no estaban listos, cuando la líder terrorista exclamó a sus soldados que los fusilaran de una vez. Cuando estuvo a 2 segundos de dar la orden, se escucharon gritos de ayuda y horror afuera de la cabaña. Al mismo tiempo, la casa comenzó a tambalearse brutalmente, que los soldados y la líder salieron afuera a investigar, siendo asesinados, uno a uno, hasta que se volvió un completo silencio por unos minutos. Uno de los soldados secundarios, llamado Alexander, logra zafarse de la cuerda que lo mantenía inmóvil. Procedió a liberar a sus compañeros y al capitán. Su misión de atrapar a los terroristas había sido un fracaso inesperado.
No tenían idea de lo que había pasado cuando salieron a las afueras del establecimiento y se encontraron con los restos de los terroristas. Sin embargo, lograron dar con un cuerpo que se mantenía agonizando. Al acercarse, uno de los soldados le preguntó sobre qué había ocurrido. El violento hombre, al borde de su muerte, señaló hacia el este, y en unas pocas palabras, mencionó las palabras dinosaurio y monstruoso. El hombre dejó de respirar y los oficiales centraron su mirada en unas huellas que medían casi el doble de un ser humano promedio. Poco y nada pudieron hacer al ver al resto de sus compañeros muertos, entre ellos, el coronel Enrique Miller, quienes permanecían expectantes de lo que ocurría dentro de la cabaña. Ya en el Pentágono, los soldados informan de su misión arruinada. Cuando el general Scott Avilles estuvo a punto de decirles, en tono agresivo, que se retiraran, Martina Marval, uno de los oficiales, le cortó al decirle que uno de los terroristas dijo ver que una clase de dinosaurio monstruoso atacó cerca de la casa de madera. Una vez decidieron salir a investigar. El general les cuestionó en un tono alto, incluido al capitán, sobre todo el tiempo perdido en el que estuvieron a 2.800 kilómetros de distancia. En eso, un trabajador del Pentágono llega corriendo a la sala a avisar al general Scott sobre una grabación que le llegó. En ella, un grupo de personas son perseguidas por algo que, en la cámara no se logra divisar perfectamente, a pesar de lo que parece ser una extremidad o pata de color verde. La grabación había sido filmada a las afueras de Billings, Montana. Uno de los milicios ordena a Jacob, un hombre del personal del Pentágono que yacía sentado y revisando las cámaras, que con un dron especial hiciera un seguimiento en tiempo real en la zona donde los soldados, originalmente, iban a atrapar a los terroristas. Grande fue la sorpresa del general y el personal de monitoreo cuando notaron las huellas de una presunta criatura. Inmediatamente, el general agarró el teléfono y se puso en contacto con un experto en paleontología, llamado Michael Mantell. Michael era un hombre de avanzada edad, que había sido amigo de la infancia de parte de Scott. Al llegar a puertas del Pentágono, Scott lo saludó y luego de una conversación, el general le comentó a su amigo sobre que lo iba a llevar a un área árida de Montana, donde se había registrado el evento que presenciaron los soldados. Mientras tanto, un grupo de personas permanecían caminando o sacándose selfies en las calles de Billings. Un grupo de chicas que iban caminando por una esquina, son sorprendidas, cuando una camioneta sale volando y queda incrustada en un negocio. La gente sale espantada, cuando surge por la misma esquina, un gigantesco dinosaurio de piel verde y roja en su espalda. La criatura siembra el terror en los civiles, quienes huían de las fauces del depredador. Por otro lado, el grupo de soldados y el capitán, junto al general y el paleontólogo, llegaron a la escena donde había ocurrido la masacre. Michael, el paleontólogo, se acercó a una de las pocas huellas que aún no habían sido tapadas por la tierra, ya que en la zona había un poco de viento. Examinó la forma y sacando una tableta donde contaba con varios registros sobre pisadas, determinó que se trataba de una especie de tiranosáurido, pero de tamaño colosal. Un animal, cuyas proporciones había desconcertado bastante al paleontólogo, dado que era imposible que una criatura de tales dimensiones existiera hoy en día. Martina, la única mujer del equipo de soldados, llamó al general y a Michael para mostrarles el nuevo registro que fue subido a redes. Se estaba haciendo tendencia el ataque de la criatura que había atacado a los soldados. Los medios apodaron Megarex a la bestia que había aparecido en Billings. La misma había dejado ya un saldo de 14 personas perecidas y 15 heridas, además de pérdidas materiales como vehículos y viviendas.